Bueno, que siga ahí con nosotros. Estamos a mano limpia. José Venegas, periodista, analista latinoamericano, sigue hablando del tema de Nisman. Hablábamos anteriormente de Diego Lagomarsino. Ha cambiado el discurso Además, estamos hablando del hombre que presuntamente le da el arma con la que muere Nisman. Ahora dice, de momento ha cambiado el discurso, que Nisman era un manipulador y que lo trataba despectivamente. Además, primero dijo que esta cuenta en Estados Unidos había sido formada y que parte de su sueldo tenía que depositarlo ahí. Por ahora tenemos solamente la palabra de Lagomarsino. El cambio en su discurso yo lo interpreto como una posible negociación por atrás que no estemos viendo. Es el único que ha sido acusado, ¿no? El único que tiene una imputación un poco extraña, dentro de un expediente de homicidio, tiene una imputación por otro delito que sería el suministro del arma, que en principio no tendría que estar en el mismo expediente. Es una cosa bastante extraña el manejo. Que todavía lo del arma además nunca se ha entendido muy claramente por qué se hace, porque presuntamente Nisman tenía en su propiedad registradas 2 armas de fuego. Así es, aparentemente no la tenía, aparentemente también habló con uno de los custodias pidiéndole un arma antes. Es de lo más extraño el episodio. Ahora que hablas de los custodios, ¿se ha aclarado exactamente, ha habido dentro de los custodios, los guardaespaldas, diferencias en los relatos, en las horas que llegaron, en las horas que se fueron, en las horas que fueron a recoger a la familia y regresaron? Esto por fin, ¿qué ha ocurrido con esas declaraciones? No hay un avance en esa investigación. Es una investigación muy limitada a tratar de ver qué nos dice, por ejemplo, la autopsia, que la discusión técnica sobre el homicidio o el suicidio, técnica. Pero una investigación penal tiene otros elementos. La fiscal en un momento dijo, yo debería investigar esto como si se tratara de una persona cualquiera, y justamente no. No es una persona cualquiera, hay un montón de circunstancias que llevan acá a ampliar la investigación. Sobre los custodios, sobre las cámaras de seguridad. Ahí va, las cámaras de seguridad. ¿Se le ha dado seguimiento a lo que captaron, lo que registraron, lo que quedó grabado en esas cámaras de seguridad? Estamos hablando además de un tipo de edificio que seguramente tenía pues todo tipo de cámaras y todo tipo de seguridad. Bueno, aparentemente esa seguridad era ficticia y lo que explica la empresa de seguridad es que muchas de esas cámaras no funcionaban. Ahora, alguien no quiso que funcionaran. Bueno, digamos, si tenemos la hipótesis de que lo mataron, esas personas sabían que esas cámaras no funcionaban. O sea, ahí hay algo como para llevar adelante una investigación, algo que ya hemos conversado. La presencia de este señor Berni, secretario de Seguridad en el lugar, podría decir que él es por secretario de Seguridad, es una persona que se mete en cualquier investigación, que le gusta ganar protagonismo. Pero acá estamos hablando de un secretario de Seguridad de un gobierno que acaba de ser denunciado por este fiscal y que termina muerto. Elemental ampliar una investigación. Digamos, hay muchas cosas que se podrían hacer en esa calma que ha tomado, en ese parálisis que lleva a hablar de circunstancias personales de Nisman o discutir si tal testigo, por ejemplo, apareció un testigo que dijo que en la escena del crimen estaba llena de gente, al principio no se lo tomó en serio, después aparecieron fotos de la escena del crimen con toda esta gente adentro. En esa parálisis empiezan a jugar los intereses políticos. Y hasta el propio Lagomarsino, en la hipótesis de que no tuviera nada que ver, tiene un abogado que no sabemos cuál es la estrategia que está llevando a cabo cuando hace que esta persona dé vuelta así su testimonio sobre el tema de la personalidad de Nisman. Al principio dijo que él estaba muy cerca de Arroyo Salgado, la ex mujer de Nisman, sí. ¿no? Después resultó que la autopsia encargada por los expertos de Arroyo Salgado de alguna manera lo involucraban porque ponía el momento de la muerte coincidiendo con su presencia en el departamento, de manera que el abogado de Lagomarsino se declaró prácticamente enemigo de Arroyo Salgado, estaba absolutamente enfrentado y de repente aparece de nuevo este intento de Lagomarsino de acercarse a Arroyo Salgado. Es decir, hay algo ahí de manejo, uno no puede llegar por esto a la conclusión de que Lagomarsino esté involucrado, pero por ejemplo, una de las cosas que la Presidenta de la Nación se quejó de Lagomarsino es que había un tuit que había hecho insultándola prácticamente un año antes por alguna circunstancia. Hoy dijo que encontraba que en el kirchnerismo había cosas buenas y cosas malas, ¿no? Es el discurso que empiezan a tener esas personas que se dan vuelta y pasan a ser de opositores a ultraoficialistas. Es decir, desgraciadamente no hay nada en lo que podamos confiar a esta altura del partido, como dijo Pedernick, hasta que no cambie el gobierno y a esos jueces normales. Estos jueces
que actuaron en consonancia con los intereses del gobierno sin apariencia legal. O sea, están diciendo, esto no se debe investigar. No están diciendo que la señora es inocente, que la investigación no llegó a buen puerto. Están diciendo que ni siquiera se tiene que investigar. Son jueces que ya estaban en la justicia antes de que llegara el kirchnerismo. Es decir, el manejo y el control que tienen de las instituciones es muy grande y en esa inseguridad uno puede esperar sorpresas de cualquier tipo, ¿no? Específicamente la presidenta, ¿cómo ha manejado toda esa situación? La ha manejado abiertamente interviniendo, digamos. Interviniendo primero en tratando de dirigir la investigación. Contradiciéndose en muchas ocasiones. Contradiciéndose, dejando a salvo en qué momento ella se había enterado de esta cuestión, atacando a los jueces, hablando de un partido judicial, digamos, poniéndose en contra de la investigación. Que para cualquier persona razonable, si alguien que es investigado se pone en contra de la investigación, parece estar involucrado, tenerle miedo a la apertura siquiera de esta investigación. Esa ha sido su estrategia, digamos, lo que me parece que da la pauta de qué es lo que se puede llegar a encontrar ahí. La prensa en oficialismo y opositora, o la prensa, que además no tiene que ser ni oficialismo ni opositora, Sí, la prensa. ¿Cómo, digamos, la cómo prensa ha cubierto, oficialista, cómo ha informado sobre ese acontecimiento? Yo dejo afuera la prensa oficialista porque para mí eso no es prensa, eso es un aparato de propaganda y difamación que están al servicio de cualquier Pero cosa. polarizada de un lado o de otro ha sido en general. La prensa oficialista, que digamos el gobierno, se ha centrado en el desprestigio de Nisman y en el desprestigio de cualquiera que quisiera llevar adelante una investigación, en el desprestigio de los que protestaran por la muerte de Nisman en aquella famosa marcha de los paraguas. La prensa, digamos, no oficial, la prensa regular, con especulaciones, porque hay poca información, y creo que en algún momento actuando así como contrapeso, ¿no? Como contrapeso de esta acción del gobierno de desprestigio del propio Nisman, que no tiene ningún interés acá quién es Nisman en cuanto a su personalidad o en cuanto a su santidad, que es lo que se quiere atacar. Acá hay un fiscal que sea como sea, quien sea, si mañana apareciera un personaje del gobierno, el señor Vudú, que tiene 3 imputaciones por delitos gravísimos, que es vicepresidente de la Nación, Sí. y denunciara al gobierno, y al tercer día apareciera muerto, esto sería un hecho conmocionante donde no nos importaría nada quién es Vudú. Nos importa por qué lo mataron. Y esto es lo único en lo que hay que concentrarse. Políticamente, ¿qué significa esto? Bien, hay elecciones, políticamente, ¿qué significa eso para Argentina? Hay elecciones en octubre, hay primarias en agosto. En las primarias, el sistema de primarias que tiene Argentina, las primarias definen bastante el resultado de agosto. Encuestas dicen que no hay un cambio en la opinión de la gente respecto de qué es lo que pensaban votar a partir de este acontecimiento. Creo que en eso es, tanto oficialistas, votantes oficialistas como votantes opositores tienen bien claro qué es el gobierno. Por lo pronto, digamos, por ese motivo puede ser que no exista una incidencia directa en el voto. Hay sí una incidencia directa en el clima que se vive en el país. ¿Le quita transparencia, credibilidad a la clase política? Clase política en general, ¿eh? Bueno, la clase política no creo que se la pueda dañar más por este episodio. Me parece que si es por la presencia, vamos a hablar de la oposición, si es por la presencia que tienen en la cuestión, es poca. La presencia de la oposición en la cuestión Nisman es muy débil, pero ha sido débil a lo largo de estos 12 años. En ese sentido no creo que haya ninguna novedad. Acá lo que define es si el gobierno tiene capacidad en estos meses de recuperación como para presentar un candidato e imponerlo en unas elecciones, cosa que parece que no. No. Si hay continuidad en el gobierno, hay que olvidarse, de alguna manera política, continuidad del gobierno, hay que olvidarse del esclarecimiento de cualquiera de estas cuestiones. Si hay ruptura y cambio, es posible que sepamos bastante, aun cuando las investigaciones judiciales puedan no llegar a una conclusión. ¿Pero crees que el tema Nisman pudiera ser decisivo a la hora de cambiar un voto, cambiar el futuro político del país? Creo que pesa, pero no creo que es decisivo. Lo que es decisivo es el agotamiento de un sistema autoritario que tiene cansada una parte importante de la población. Acá el secreto es, a través de estas elecciones primarias, puede aparecer un candidato que tome la punta, digamos, y que represente algo para generar confianza para esa gente que está en contra del gobierno, que es mayoría, o si va a seguir, el gobierno va a lograr una dispersión tal de los votos. ¿Existe, desde tu punto de vista, ese rostro? Hay 2 candidatos en la oposición que podrían ocupar ese lugar. Uno, Sergio Massa, que fue jefe de gabinete del gobierno
y que su partido está formado por mucha gente que formó parte de la primera etapa del kirchnerismo y está también constituido por una alianza, digamos, centro socialdemócrata, constituida por el PRO de Mauricio Macri, que es jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Partido Radical y el Repartido de Carrió, que es otro de los polos de atracción, que según alguna encuesta están por encima, unos puntos de masa, y según alguna otra encuesta están por debajo. Está entre estos dos candidatos esa posibilidad. Yo creo que hay mucha gente cuyo gran motivo para votar es vencer al gobierno. Entonces, no importa cuál de estas dos fórmulas saque Tal unos vez puntos más en las no primarias, gane el oficialismo, no gane la oposición, sino pierde el oficialismo. pierda el oficialismo, eso está claro. Le puede llegar a pasar al oficialismo lo que le pasó a Menem en el año 2003, que a pesar de que ganó, porque él tuvo más votos que Kirchner en ese momento, él sabía que en una segunda vuelta iba a ser vencido porque había un gran sentimiento anti-Menem en la sociedad. Termino con esto, José, la misma pregunta que le hice a Gustavo y que siempre que hablo del tema termino con esto. ¿Se va a saber qué ocurrió con el fiscal Nisman? Me parece muy difícil que se sepa. En el caso del homicidio me parece muy difícil. La responsabilidad política para mí ya está resuelta. Gracias, José, por haber Gracias. estado aquí en el programa. José Venegas, periodista y analista latinoamericano. Vamos a la pausa al regreso.